Ok, en esta segunda oportunidad hablaremos un poco sobre la formación del querógeno. Es una mezcla de compuestos químicos orgánicos que conforman una parte de la materia orgánica en rocas sedimentarias. Es insoluble en disolventes orgánicos normales debido al enorme peso molecular de sus componentes. La porción soluble se conoce como betún. Como se calienta a la temperatura adecuada en la corteza de la Tierra, algunos tipos de aceite de querógeno, comunicando de crudo o gas natural. Conocido colectivamente como un hidrocarburo, tales querógenos están presentes en la concentración de las rocas, tales como esquistos, ricos en querógenos, que no se han calentado a temperaturas más caliente para liberar sus hidrocarburos. Pueden formar depósitos de petróleo en esquistos. El nombre querógenos fue presentado por el científico Scottish químico orgánico Alexander Crumbron en 1906. Es la forma más importante del carbono orgánico en la Tierra. Es 1000 veces más abundante que el carbón y el petróleo en yacimientos. Formación del querógeno. En la desaparición de la materia viva, como las diatomeas, plancton, las esporas del polen de materia orgánica empieza a sufrir una descomposición o degradación. En este proceso de desglose, grandes biopolímeros de proteínas e hidratos de carbono comienzan a desmantelar parcialmente o completamente estos componentes. Desmontados pueden unirse para tomar nuevos polímeros denominados geopoliméricos. Geopoliméricos que son de precursores del querógeno. La formación de geopoliméricos es la manera representada de los grandes pesos moleculares y composiciones químicas diversas. Asociados con querógeno, los geopoliméricos más pequeños son los ácidos flúvicos. Los geopoliméricos medios son el humus y el geopolimérico más grande son los huminas. La sedimentación, cuando la materia orgánica se deposita simultáneamente con la materia geológica, con el material geológico, la sedimentación y el posterior enterramiento progresivo o sobrecarga proporcional a una presión significativa y un gradiente de temperatura. Cuando geopoliméricos están sujetos a presiones geotérmicas suficientes para el tiempo geológico, comienzan a experimentar ciertos cambios peculiares para convertirse en querógeno. Tales cambios son indicativos de la etapa de madurez de un querógeno en particular. Estos cambios incluyen la pérdida de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, que conduce a la pérdida de otros grupos funcionales que promueven más isomerización y aromatización, que se asocian con el aumento de la profundidad o el enterramiento. Aromatización, a continuación, permite la ordenada molecular apilamiento en hojas, que a su vez aumenta la densidad molecular y la propiedad de reflectancia de vitrinita, así como de cambios en la coloración de esporas, característicamente de amarillo a naranja o marrón o negro, al aumentar la profundidad. Composición de este querógeno. Como el querógeno es una mezcla de material orgánico, es en lugar de un producto químico específico, no se puede dar una fórmula química. De hecho, su composición química puede variar claramente de muestra a muestra. El querógeno desde el Río Verde, formación depósito de esquisto del petróleo del oeste de América del Norte, contiene elementos en proporciones de carbono 215, 330 de hidrógeno, 12 de oxígeno, 5 de nitrógeno y 1 de azufre. La clasificación del querógeno
La clasificación del querógeno, La clasificación del querógeno. La clasificación se basa en diferentes tipos de estudios, como son los palinológicos, petrográficos y los químicos. Los términos para clasificar los carbones sapropélico y húmico también pueden ser empleados en los querógenos. Sapropélico es el producto obtenido de la descomposición y la polimerización de la materia algácea y herbácea, principalmente depositado en condiciones acuáticas con bajo contenido de oxígeno atmosférico. El húmico es el producto obtenido de la descomposición de plantas terrestres superiores depositadas en medios terrígenos con abundante oxígeno atmosférico. Sapropélico amorfo, algáceo herbáceo. Húmico maderoso o leñoso, carbonáceo y con inetinita. Acción bacteriana. Tenemos un punto dentro de la investigación que se llama acción bacteriana. Podríamos decir que la acción bacteriana es un tipo de energía alternativa que se encuentra en desarrollo. Su objetivo es aprovechar la energía química de enlaces compuestos, de compuestos orgánicos, como la glucosa, para convertirla en energía mecánica mediante la acción bacteriana, aunque en la actualidad se aprovecha la acción bacteriana en depuradores donde los microorganismos descomponen el agua de desecho para producir dióxido de carbono y mover turbinas. Los científicos están investigando maneras de crear una pila bacteriana. Efectivamente, se trataría de una pila de aspecto normal, pero el ánodo y el cátodo serían las reacciones que llevan a cabo bacterias descomponedoras. Otra alternativa es crear celdas pequeñas que puedan cargar pilas o baterías externas. Tenemos también las bacterias electroquímicas. Estudio reciente ha demostrado la existencia de proteínas electroquímicas activas con capacidades de oxidación, reducción en bacterias. Shigella y Geobacter. Estas proteínas son capaces de transmitir directamente una corriente eléctrica o moléculas inorgánicas. Ejemplo de batería bacteriana. Las baterías bacterianas o celdas de combustible biológico, con las siglas CCB, constarían de dos cámaras, una en la que lleva a cabo la oxidación, ánodo, y de donde se produce la reducción, cátodo. Los electrones producidos en la oxidación se mueven al cátodo a través de una membrana iónica, cosa que produce energía. Al cultivar las bacterias electroquímicas sobre un electrodo, se obtendrá un ánodo de la mitad de la bacteria. Posteriormente, se formaría un cátodo por la introducción de materia orgánica en la celda. Conductividad bacteriana. Gracias a las capacidades electrobiosistéticas de Geobacter, se pretende utilizar como fuente de energía el barro en el fondo oceánico para generar electricidad a pequeña escala, que se utilizaría para mantener dispositivos de control, observación geológica y marina. Otra aplicación de la bacteria Geobacter sería la creación de sensores orgánicos bioeléctricos. En todas palabras, aprovechando la habilidad de esta bacteria de formar cátodos, se podría detectar la existencia de ciertas moléculas orgánicas en un medio como fármacos. Para la síntesis de productos orgánicos a partir de dióxido de carbono, se ha visto que las bacterias de género Clostridium tienen mejores capacidades electrocistéticas. Sin embargo, aún no se conoce el mecanismo de electrooxidación de Clostridium. El microorganismo no produce cadenas electrónicas, a diferencia de Shigella.
que al conocer las propiedades de esta bacteria aumentaría sus aplicaciones en un futuro no muy lejano. Producción de electricidad. Es importante distinguir en la producción de energía bacteriana a partir de agua residual y la producción de energía bacteriana a partir de reacciones bioelectroquímicas. Como se ha dicho anteriormente, las bacterias anaeróbicas son utilizadas extensivamente en las depuradores y plantas de tratamiento de aguas residuales, pues se trata de microorganismos capaces de descomponer compuestos orgánicos e inorgánicos y producir metano, que sería la energía. No obstante, todavía no se ha conseguido producir productos químicos complejos y de interés tecnológico que estudien y demuestren el uso de bacterias como Shigella y Geobacter a gran escala. Podríamos hablar también como otra fuente de energía, el calor y la presión. Hablemos un poquito del calor. El calor es la energía intercambiada entre un cuerpo y su entorno por el hecho de encontrarse a distinta temperatura. El calor es igual que el trabajo, es energía, es tránsito, por lo que se puede entender también como un método de transferencia de energía. Como explicaremos a continuación, las partículas de los cuerpos no están en reposo, sino que se encuentran en constante agitación. Como la consecuencia de la agitación de los cuerpos poseen determinada energía térmica, la temperatura es el indicador de energía que tienen los cuerpos. De modo general podemos decir que a mayor temperatura, mayor energía de este tipo. Pues bien, los cuerpos y los sistemas pueden intercambiar energía térmica, y esta energía térmica se le denomina calor. También hablamos de la presión. La generación de energía es un tema crucial en la actualidad, y la presión es una de las fuentes más interesantes y prometedoras. En esta investigación te contaremos todo lo que necesitas saber sobre generación de energía por medio de presión, desde su funcionamiento hasta sus aplicaciones prácticas, para descubrir cómo la presión puede convertirse en una fuente de energía renovable y sostenible. La generación de energía por presión es un proceso que permite obtener energía eléctrica a partir de presión de un fluido, como puede ser agua o el vapor. Este proceso se lleva a cabo en centrales hidroeléctricas y térmicas, y es una de las fuentes de energía más importantes a nivel mundial durante las últimas épocas. Ok, cortaré y continuaremos en otro video.